Reiniciamos nuestro taller y es el momento de presentar a la doctora Aida Alejandra López Azcárraga. Ella es radiooncóloga egresada del Hospital General de México por la UNAM en el 2014. Realizó el curso de posgrado de alta especialidad en radiooncología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez por la UNAM en el 2015. Actualmente es médico adscrito al servicio de radioterapia de dicho hospital y también del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del IFE. Asimismo, es profesor adjunto del curso de posgrado de alta especialidad en radiooncología pediátrica en el Hospital Infantil de México por la UNAM. Muchas gracias por apoyarnos en este taller, doctora. Adelante. Al contrario, muchas gracias por la invitación, doctor. Bueno, muy bien, creo que ya se puede ver ahí la pantalla. Vamos entonces a continuar con el temario establecido. En mi caso voy a platicarles un poco acerca de los efectos tardíos de la radioterapia en la infancia. Me gustaría iniciar con esta reflexión que dice: no ha finalizado cuando el cabello vuelve a crecer. Es un trayecto de toda la vida, y vemos aquí ya a un pacientito que tiene pues ahí una instrumentación en la columna debido muy probablemente a una escoliosis secundaria a los tratamientos que tuvo durante la infancia por el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos venido revisando que en los países en vías de desarrollo, la cura para el cáncer pediátrico incluso ya excede hasta el 80%. Sabemos que en nuestro país esto no es así. Nos hablaba la doctora Farina acerca de más o menos una estadística de un 52%. Sin embargo, el hecho de que en otros países, como en Estados Unidos, hayan logrado sobrevidas importantes, nos ha permitido a nosotros también, de forma indirecta, ir conociendo lo que puede ir pasando con nuestros supervivientes de cáncer a largo plazo. Entonces, aquí les puse una imagen de un estudio muy importante que es el estudio de supervivientes de cáncer organizado por el SER en Estados Unidos, en donde justamente nos dicen acerca de cuántos supervivientes pueden llegar a tener, ellos hasta 420,000 supervivientes, y cómo ha ido mejorando toda esta estadística en la sobrevida. Sabemos que la mejoría en la sobrevida pues tiene que ver con toda esta terapia trimodal de cirugía, quimioterapia y radioterapia, pero también hemos conocido a la par que todas estas terapias tienen efectos que van a impactar en la salud y en el bienestar, que además se presentan después de meses o años después de los tratamientos, ¿no? Valga la pena decir aquí que si quisiéramos saber realmente cuáles son todos los efectos que van a tener nuestros supervivientes de cáncer, tendríamos que tener cohortes a muy largo plazo. Estamos hablando de vigilancias de 30 o 40 años para realmente poder saber qué está pasando con ellos. Como podemos intuir, en México carecemos de este tipo de estudios de tan largo plazo, pero les decía, bueno, afortunadamente contamos con cierta información que nos han brindado en Estados Unidos, y eso nos va a nosotros también dando idea de qué podemos tener, ¿no? Como secuelas a largo plazo. Entonces, este estudio de supervivientes demostró que los supervivientes de cáncer pediátrico tienen de 1 a 10 posibilidades más de morir por alguna complicación relacionada al tratamiento después de 30 años. Hasta el 50% de los supervivientes van a experimentar al menos una condición de salud severa o fatal cuando lleguen a los 50 años de edad, y este es un riesgo que puede ser de 5 a 10 veces mayor que sus hermanos. Es crítico entonces para los radiooncólogos que tratamos niños reconocer el riesgo que también tiene la radioterapia a los órganos sanos para tratar en la medida de lo posible de minimizar, ¿no? Nosotros, como vamos a ver más adelante, lo que queremos es que nuestros supervivientes puedan tener una adecuada calidad de vida, algo que desgraciadamente hasta este momento no es una realidad en México.
Entonces, para ir estudiando acerca de cómo se produce la toxicidad, tenemos que saber que los tejidos sanos, o sea, todos aquellos que están rodeando la zona del tumor que vamos a tratar, tienen cierta tolerancia a la radiación. No toleran completamente, pues, la dosis que vamos a dar, pero depende de varios factores. Por ejemplo, la dosis total que vamos a otorgar y cada cuánto la vamos a dar. La tasa de dosis, que es cuánta dosis otorga nuestra máquina por unidad de tiempo. El tiempo total de tratamiento, también podemos elegir, a lo mejor si el tratamiento se va a 2, 3, 4 semanas, dependiendo de cuánta dosis vayamos otorgando cada vez que el niño se presenta a su tratamiento. Y algo súper importante, todo el volumen de tejido radiado. En ese sentido, sabemos que las técnicas de radioterapia cobran particular importancia. Igual veíamos con el doctor Josué acerca de las diferentes técnicas que se han tenido, ¿no? Y la evolución de estas. Tenemos el tratamiento 2D, donde prácticamente, como vemos aquí, era un cuadro lo que radiábamos y todo lo de alrededor se radiaba con dosis intermedias. Después evolucionamos al tratamiento con 3D o técnica en tercera dimensión conformal, donde ya utilizamos una tomografía. Ahí identificamos claramente la zona radial, pero también ahí identificamos los órganos de riesgo que queremos proteger. En muchas instituciones de México, pues todavía se cuenta con esta terapia 3D conformal y es lo que se tiene. Después hubo una evolución un poquito mayor acerca de las técnicas de intensidad modulada y una variación que es la técnica de arco volumétrico, que como podemos ver bien en las imágenes, lo que implica es meter un número mucho mayor de campos para lograr conformar la dosis en un sitio específico. Claro que hay que ir evaluando que alrededor los órganos sanos reciben dosis bajitas de radiación y que muchas veces esas dosis bajitas son las que nos explican a largo plazo todos estos efectos adversos. También tenemos la posibilidad de ir mejorando nosotros la precisión. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de fusionar imágenes. Igual nos decía el doctor Josué que para nosotros es vital contar con las resonancias magnéticas si queremos mejorar nuestra precisión, no solo para el tumor, sino como en este caso, a lo que está enfocada la plática, para delimitar bien cuál es la relación con los órganos de riesgo. Y pues la famosísima terapia de protones, que es una terapia que me parece que ha revolucionado un poco el tratamiento del cáncer de los niños, pero que ya vimos que es una terapia extremadamente costosa, no está disponible en México ni en ningún país de Latinoamérica y que muy probablemente tarde muchos años en llegar, pero por supuesto que esta es una muy buena técnica para específicamente proteger los órganos de riesgo, que es lo que nos interesa, ¿no? Vimos también con la doctora Beatriz García que a lo largo del tiempo la radioterapia ha ido disminuyendo su uso y que estas tendencias en el mundo generalmente van de la mano con este riesgo de la toxicidad. Entonces hemos visto, por ejemplo, que para la leucemia o el linfoma no Hodgkin se ha limitado bastante ya el uso de la radioterapia. El retinoblastoma, ya veíamos también, es uno de ellos donde tratamos ya de minimizar el uso de la radioterapia. Y lo que sí es que hemos visto también a lo largo del tiempo que hemos ido en el mundo teniendo una tendencia a ir usando más las técnicas conformadas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, dos gráficos donde vemos cómo si vamos comparando en un rango de 10 años, que es del 2002 al 2012, el uso el tratamiento de las diferentes técnicas, vemos cómo ha ido aumentando a lo largo del tiempo el uso también de las terapias conformadas, y tenemos protonterapia, CBRT y MRT, 3D conformal o algún otro tipo de terapia. Entonces, sí es cierto que muchos de los protocolos hoy en día, sobre todo en aquellas neoplasias pediátricas que son que caen en un grupo de bajo riesgo y que a lo mejor pueden ser bien manejadas con quimioterapia o con cirugía, pues se trata de limitar. Pero sí tenemos la posibilidad de usar una terapia altamente conformada, pues en el mundo también vemos cómo ya ellos también tienen la tendencia a ir aumentando más. Aquí también quiero recalcar algo muy importante. La mayoría de los estudios que tenemos hoy en día de toxicidad en supervivientes de cáncer expuestos a radioterapia vienen justamente de pacientes tratados
con técnicas antiguas, específicamente 2D o máximo 3D. Entonces, la información que tenemos ahora son de pacientes que se trataron así, porque como les decía, si queremos saber toxicidad, nuestras cortes de vigilancia tienen que ser de 30 o 40 años. Entonces, estas son las terapias de las cuales ya tenemos información. De terapias más avanzadas como IMRT o protones, la realidad es que todavía no se tiene unas cortes de seguimiento tan largas. Entonces, realmente podemos decir que desconocemos un poco cuál es la toxicidad real que van a ofrecer estas técnicas altamente conformadas, ¿no? Entonces, sí, la mayoría de los estudios fueron niñitos que fueron tratados con 2D, ¿no? Lo que tenemos ahora. Para tomar en cuenta acerca de cómo se produce la toxicidad en los órganos de riesgo, valga la pena recordar cuál es el mecanismo de acción de la radioterapia. Igual nos lo explicaba el doctor Josué. Básicamente la radiación ionizante va a incidir sobre el ADN, va a causar ruptura de cadena. Esta ruptura de cadena, si es doble, pues inmediatamente se va a una muerte mitótica, y si es una ruptura de una sola cadena, puede haber reparación, pero si sometemos otra vez a la célula, otra vez a radiación ionizante, finalmente podemos causar la muerte celular. Pero entonces aquí se causa la muerte celular en el tumor, pero también en los tejidos sanos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta varias características específicas del paciente pediátrico. Aquí en específico voy a hacer un poco de hincapié acerca de cómo se ha estudiado la posibilidad de generar neoplasias secundarias asociadas a la radiación. Entonces ya hemos visto que, bueno, desgraciadamente en estudios a muy largo plazo, donde les decía, básicamente se incluían pequeñitos tratados con cobalto, técnicas 2D, empezaron a ver que había ciertos pacientes que desarrollaban cáncer después de muchos años, específicamente en las zonas que nosotros vimos, o que en ese momento se dio radioterapia. Entonces, bueno, ¿qué se ha estudiado al respecto? Hay que tomar en cuenta que en el periodo postnatal es un ambiente muy fértil para la génesis justamente tumoral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ambiente de proliferación celular y que propicia la diferenciación. Estos tejidos que están en crecimiento en los niños tienen un ambiente entonces favorecedor para el crecimiento de las células, de tal manera que si hay una mutación en alguna de esas células con este ambiente que está propiciando la proliferación, vamos a poder favorecer más que esta célula mutada tenga una proliferación y que más a largo plazo dé lugar a otra neoplasia secundaria. Hay ciertos factores que participan en la génesis de los tumores, como la acumulación de un daño tóxico que se expresa más frecuentemente en tejidos que tienen este potencial proliferativo. Valga la pena también decir que parte de la situación de por qué los órganos, perdón, las neoplasias hematológicas y linfoides, pues son las más frecuentes en los niños, justamente porque estos tejidos que están en proliferación constante, pues son los que les digo, si hay una mutación, si hay algún insulto del ambiente, pues se va a generar y se va a propiciar que esa célula mutada prolifere y finalmente dé lugar a la génesis del cáncer. Ahora, específicamente a la toxicidad tardía, ¿qué tenemos? Tenemos que después de que un tejido es expuesto a radiación, se viene después una cascada compleja de eventos moleculares, producción de diferentes sustancias inflamatorias que van a llegar a afectar el parénquima propiamente del órgano tratado, pero también pueden tener efecto en la vasculatura, en el tejido conectivo, y que además crean una respuesta local inmune a la hora de radiarse. Todo eso hace que esa zona que radiamos pueda llegar a tener cambios. Ahora, la respuesta de las células parenquimatosas va a ser específica de cada órgano. Sin embargo, lo que nos explica que los órganos dejen de funcionar o tengan el efecto tardío es la pérdida celular y la hipoplasia que se puede ver en ese órgano, que va a dar finalmente como paso a la disminución en la función del órgano. Dentro de esta patogenia tenemos que la exposición a la radioterapia puede provocar una diferenciación temprana también en fibroblastos y que se empiece a depositar colágeno en el tejido. Además, también la exposición a la radiación hace que en esa zona que radiamos haya un reclutamiento de macrófagos que va a dar lugar a fibrosis
que la vamos a ver más como un efecto tardío. Esto puede estar mediado por producción del factor de crecimiento transformante beta y especies reactivas de oxígeno que van a influir ahí en el tejido. Muchos de los efectos tardíos que nosotros podemos observar, entonces los vemos en un contexto de cambios inflamatorios crónicos, que les comentaba que son estos cambios que a la larga van a dar el paso a la fibrosis. Habitualmente los efectos tardíos, una vez que se presentan, son irreversibles y pueden ir empeorando con el paso del tiempo. Entonces, veíamos, son dos situaciones. La vía de la fibrosis, que entonces después de que el tejido, el tejido sano, vamos a llamarlo así, circundante, fue sometido a radiación, ahí se empieza a crear inflamación crónica y después va a haber fibrosis. Y además tenemos la depresión celular y la pérdida celular, que es por una muerte directa, un daño citotóxico directo. El tiempo para la presentación de la toxicidad tardía se considera que está inversamente relacionado a la dosis de radioterapia. Entonces, si yo tengo que dar una mayor dosis, probablemente en un tiempo más corto voy a empezar a ver estos daños en el tejido. Aquí viene también un esquema que nos habla un poquito acerca de esto que les hablaba de la génesis tumoral. Fíjense que tenemos aquí del lado derecho el esquema de cómo se puede producir la génesis en un paciente adulto y lo vamos a comparar ahorita como la génesis de los tumores con un pequeño. Tenemos entonces que tenemos una célula madre de un adulto que es sometida a radiación ionizante y tiene un daño al ADN. Esta célula que ya está dañada puede seguir aquí tres vías. Una, que se repare. Otra, que no pueda reparar el daño y que finalmente dé paso a una célula precancerosa. Y otra, que pueda ya llevar a cabo la muerte celular. Cuando esta célula precancerosa ya está ahí en el ambiente, ya está con la mutación, podemos tener dos cosas. Hay cambios epigenéticos que nos pueden dar lugar a que se vuelva propiamente ya una célula cancerosa, o que en esa célula precancerosa haya un acumulo de daño al ADN y que entonces también bajo ciertas vías moleculares esa célula finalmente vaya a senescencia. Aquí lo que nos preocupa obviamente es cuando por cambios epigenéticos esta célula pues ya da lugar a un cáncer propiamente. Ahora, fíjense que cómo es el contraste con los niños. Decíamos, entonces, los niños por sí mismos tienen un ambiente de proliferación celular. Entonces, bueno, aquí tenemos también una célula embrionaria que habitualmente puede estar en los niños pequeños. Está sometida al daño del ADN, igual puede seguir dos vías. Una, que pues se repare. Otra, que nos dé lugar a la célula precancerosa y ahí la célula precancerosa pues va a estar muy bien porque es un ambiente favorecedor del crecimiento, tenemos muchas hormonas favorecedoras del crecimiento y entonces esa célula ya va a dar lugar al cáncer. Les decía, finalmente esta célula puede quedar ahí como un tiempo latente y después de 30, 40, 50 años reactivarse. Pero bueno, como yo les he comentado, muchas veces nosotros ofrecemos radioterapia a niños muy pequeñitos, ¿no? Tenemos pacientitos incluso de 2, 3 años que debemos de radiar. Entonces, estos pequeñitos pues tienen todo el tiempo para que, por ejemplo, a sus 33 años, 43 años, ya estén desarrollando un cáncer y que pues no es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Para ese pacientito. Ahora, tomando en cuenta entonces toda esta toxicidad, también debemos de tener muy presente en qué momento de la etapa del desarrollo está el paciente que vamos a radiar. En general, el desarrollo de los niños puede ser dividido en 3 etapas. La infancia o la niñez temprana, que puede abarcar del 1 a los 6 años, y aquí la mayoría de los tejidos se encuentra en rápida división. Es aquí por eso que vamos a ver que justo este grupito de 1 a los 6 años, pues es el grupito que a veces más temor tenemos de radiar, porque pues sabemos que ahí todos los tejidos se están dividiendo y que
irremediablemente vamos a tener alguna secuela o alguna consecuencia, ¿no? Y que esa consecuencia finalmente va a tener un impacto ya muy importante cuando ese pequeñito sea adulto. Tenemos también la niñez tardía, que va de los 6 años a la pubertad. Aquí algunos tejidos están en proliferación, otros ya crecieron, pero están en fase de hipertrofia, y otros incluso están quiescentes hasta que viene un estímulo hormonal. Y la pubertad, en donde ya tenemos la aceleración en los tejidos por influencia hormonal. Entonces, dependiendo de la edad, del periodo del desarrollo en el que se encuentra nuestro paciente, es el tipo de toxicidad que podemos ir esperando y que tenemos que tener muy en cuenta para tratar de minimizarla en caso de ser posible, o en caso de que no, poder hablar con los papás muy claramente acerca de lo que esperamos a largo plazo con ese tratamiento. Ahora, también se ha estudiado que hay un impacto de la edad, y hay categorías de órganos que se van dividiendo de acuerdo a los patrones de crecimiento. Tenemos entonces el sistema hematológico. El sistema hematológico, su desarrollo inicia en el útero y tiene un pico a los 5 a 10 años. Entonces, si irradiamos a un pacientito que es menor de 10 años, habitualmente pues la zona que vamos a radiar, y si el campo de tratamiento es muy grande y entra, por ejemplo, muchos huesitos, podemos causar un impacto importante en el desarrollo de la médula ósea. Tenemos también el tejido linfoide. El tejido linfoide sabemos que está presente en el nacimiento y su pico de desarrollo llega máximo a los 6 a 12 años. Lo mismo, de igual manera, si radiamos a un niño menor de 12 años, pues sí podemos llegar a tener un impacto en el desarrollo de alguno de los órganos linfoides que se encuentren dentro del campo de tratamiento. Tenemos también el sistema nervioso central, que inicia su crecimiento de forma prenatal, pero el periodo de mielinización más activa y de génesis de la sinapsis ocurre entre 1 a 5 años y continúa hasta los 20 a 30 años de edad. Entonces, aquí también es lo que les decía, la mayoría de los protocolos de tratamiento de pacientes a sistema nervioso central que deben de ser radiados, se trata de omitir lo más posible, por lo menos en esos pacientitos que son menores de 3 años, porque ahí sí, pues la verdad es que vamos a interferir completamente en la mielinización, en la formación de sinapsis, y la secuela va a ser muy importante. Por supuesto que aquí hay que tener en cuenta que el desarrollo del cerebro es muy largo, y que incluso, bueno, aunque radiemos pacientitos más grandes de 10, 12 años, vamos a tener de todas maneras secuelas, aunque no van a ser tan evidentes como cuando el paciente es más pequeño. El crecimiento musculoesquelético, tenemos 2 picos, que es como el estirón que viene a los 5 años y a la pubertad. De igual manera, si radiamos a los pacientes antes de los 5 años, pues vamos a tener un impacto en el crecimiento muy importante. Y otra cosa importante a tener en cuenta, las células germinales gonadales. Habitualmente sabemos que al momento del nacimiento están quiescentes, pero a los 10 años se vuelven activas. Entonces, ahí también vamos a tener un impacto importante en la fertilidad, sobre todo cuando radiamos a los pacientes en la adolescencia. Aquí tenemos una curva que nos muestra cómo se van reproduciendo y madurando los diferentes órganos que debemos de tener en cuenta para cuando vamos a radiar entonces a un paciente, en qué espectro de edad se encuentra y qué es lo que esperamos. Finalmente, en esta última parte de la charla les voy a hablar específicamente de ciertos efectos que están descritos en diferentes órganos y sistemas. ¿Qué tenemos? El sistema nervioso central. Tenemos una cortes evaluadas principalmente por St. Tenemos que hay efectos importantes, sobre todo si se suman con cirugía y quimioterapia, y se ha determinado que el deterioro neurocognitivo se puede presentar hasta en el 56% de pacientes que han recibido radioterapia al cráneo. Sin embargo, esto depende del volumen de cerebro que radiamos, de la dosis que otorgamos y, como les decía, por supuesto, de la edad.
Se ha visto que hasta 18 grays pueden llegar a impactar en la presencia de tener un deterioro neurocognitivo cuando se suma con ciertos agentes de quimioterapia, y de 25 a 35 grays si no hay quimioterapia. Son dosis relativamente bajas, sobre todo considerando que, por ejemplo, un tumor del sistema nervioso central debemos de llegar en promedio como a unos 50 grays. Ojos y oídos. Tenemos que hay incidencia de cataratas hasta en el 27% de los pacientes que tuvieron exposición de radioterapia de los cristalinos. Este riesgo de formar cataratas aumenta con la dosis y es uno de los efectos que puede llegar a tomar años en manifestarse. Entonces tenemos un pacientito que radiamos y que hasta después de 3 años de haberlo radiado empieza a presentar una catarata. Pero bueno, ese es un efecto propiamente de la radioterapia. Ahora también se ha descrito la presencia de glaucoma, que afortunadamente no es tan frecuente, hasta en el 1.2% de pacientes después de 10 años de exposición ocular. Puede haber también disminución de la agudeza visual. Esto tiene que ver con que se haya radiado retina, nervios ópticos con dosis mayores a 45 grays. Puede haber pérdida auditiva hasta en el 64% de pacientes que han recibido más de 30 grays en uso concomitante con quimioterapia, como los platinos, por ejemplo, y de 45 grays si no recibieron quimioterapia. Aquí un esquema de las prevalencias, lo más frecuente entonces pérdida auditiva y deterioro neurocognitivo. El sistema endocrino es otro sistema que puede llegar a tener impacto importante. Se sabe que puede haber deficiencia hormonal posterior a la exposición a radioterapia del eje hipotálamo-hipófisis. Esto va a depender de las dosis de radioterapia que se vayan a dar. Se cree que hasta con dosis mayores de 60 grays ya nosotros podemos llegar a tener impacto en la formación de un panhipopituitarismo, pero miren, con dosis tan bajitas como 18 grays, hasta la mitad de los pacientes que tuvieron exposición del eje hipotálamo-hipófisis pueden empezar a tener deficiencia de hormona de crecimiento, y por supuesto que también pueden llegar a tener deficiencia de las demás hormonas del eje. También se ha visto que hay sobrepeso y obesidad de hasta un 29 hasta 48% de pacientes después de haber recibido radioterapia al eje hipotálamo-hipófisis, presencia de diabetes, falla ovárica primaria, específicamente esto en adolescentes, como decíamos, falla de las células germinales gonadales en niños hasta en el 45% y disminución de testosterona hasta en el 27% de los pacientes que recibieron hasta de 20 a 40 grays a la zona de los testículos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Antes tendríamos mucho a radiar tal vez los testículos solamente cuando estaban infiltrados por leucemia. Hoy en día sabemos que a lo mejor se puede intensificar la quimio y si tienen una buena respuesta, pues podemos obviar la radiación testicular con la finalidad de no causar un mayor daño, ¿no? Y aquí tenemos entonces disfunción hormonal, obesidad, infertilidad. El sistema cardiovascular, la radioterapia, cuando se da a esa área del corazón, específicamente puede ser mediastino, como en los linfomas, también puede llegar a tener un riesgo de cardiomiopatía. Puede haber con dosis mayores de 30 grays, hasta 6% de riesgo de disfunción ventricular izquierda, y dosis tan bajas como 5 a 10 grays, si lo damos a un volumen grande del corazón, puede dar lugar a esta disfunción cardíaca. También está reportada la disfunción valvular en el 56% de pacientes supervivientes que tuvieron historia de radioterapia al mediastino, arritmias, desórdenes de conducción, y hay riesgo de eventos isquémicos hasta en el 9.4% de supervivientes de cáncer que recibieron radioterapia a zona del corazón, y dislipidemia, cuando recibieron radioterapia a la zona del eje hipotálamo-hipófisis. Sistema pulmonar. Dosis mayores de 12 a 14 grays cuando se dan a pulmón total se pueden asociar con disfunción pulmonar y fibrosis. Por eso cuando hacemos esta técnica de irradiación pulmonar total, pues ya sabemos que hasta 15 grays generalmente no se puede dar más.
tiene también un factor sinérgico con la quimio y la cirugía. Lo habitual es que haya una alteración de las pruebas de función pulmonar, que a veces puede ser sintomático o no, pero hasta en el 74% de pacientes que llegaron a recibir radioterapia pulmonar pueden presentar alteración de estas pruebas, y la prevalencia de fibrosis puede ser hasta el 33% posterior a haber recibido radioterapia al pulmón. Sistema hepático y gastrointestinal, puede haber hepatopatías en el 11% de pacientes que recibieron más de 30 Grays al hígado, puede haber daño intestinal que se caracteriza por enteritis, fibrosis intestinal y estrechamientos, habitualmente con dosis mayores de 40 a 50 Grays. Sistema urinario, también podemos llegar a tener hipertensión arterial en aquellos pacientes que recibieron radioterapia al riñón, específicamente aquellos que tuvieron una nefrectomía previa, como en el tumor de Wilms. También tenemos disfunción renal con más de 20 Grays y una prevalencia hasta del 6%. Puede haber cistitis hemorrágica, que eso sí no es tan habitual, esto se ha reportado de forma esporádica, y puede haber incontinencia también hasta en el 4.3 de pacientes que recibieron radioterapia a la vejiga. Sistema esquelético, ese también es un punto súper importante. Nuestros pacientitos están en desarrollo, entonces, ¿qué vamos a tener? Alteraciones del crecimiento e hipoplasias de las zonas que vamos a radiar, incluso puede haber riesgo de fracturas y osteopenias. Entonces, aquellos pacientes, por ejemplo, que reciben radioterapia en una de sus extremidades, sabemos que van a tener pues un impacto en el desarrollo de esa extremidad, y que además uno de los cuidados que nosotros siempre recomendamos pues es que no se hagan actividades de muy alto impacto para evitar las fracturas patológicas que después van a ser muy difíciles de consolidar en un hueso previamente radiado. Y bueno, esto ya nada más es para finalizar acerca de un ejemplo que les puse, y fíjense, justamente coincide un poco con el ejemplo que nos hablaba el doctor Maldonado al principio, tratamiento del meduloblastoma pediátrico. Como podemos ver aquí en la imagen, cuando radiamos un meduloblastoma a cráneo neuroeje, prácticamente estamos radiando todo el cuerpecito del niño, porque es todo el cerebro, la médula espinal y todos estos haces de salida, ¿no? Entonces, ¿qué podemos llegar a tener con fotones? Enfermedad restrictiva pulmonar, reducción en la capacidad de hacer ejercicio, un electrocardiograma normal, anormalidad del crecimiento en el 100% de los niños, disminución del coeficiente intelectual. Entonces, es importante, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo de una paciente de 4 años que tenía un meduloblastoma de alto riesgo con un residual mayor a 1.5 centímetros, que debe de recibir radioterapia cráneo-neuroeje, 36 Grays en 20 fracciones, con incremento a la fosa posterior hasta 55.8, y vean toda la toxicidad que finalmente puede llegar a tener una pacientita de 4 años. Aquí les puse una reflexión. ¿Se podría mejorar en México, por ejemplo, esta paciente? Sí, se podría mejorar, pero fíjense bien todo lo que implicaría. Implicaría que debería tener un diagnóstico oportuno que nos permita que la paciente llegue a atención al tercer nivel con un tumor que fuera de pequeño volumen, que tuviera un acceso pronto a una resonancia magnética inicial de cráneo-neuroeje que nos permitiera estadificarla bien, tener acceso a una punción lumbar con estudio citológico inicial, acceso oportuno a la resección quirúrgica, que no se esté retrasando, que pudiéramos hacerle una resonancia en las primeras 48 horas para evaluar el estado del residual y ver que tuviera un residual menor a 1.5 por una cirugía exitosa sin diseminación leptomeningia, que además pudiéramos iniciarle la radioterapia dentro de los 28 días postquirúrgicos. Si hiciéramos todo esto, entonces esta pequeñita de 4 años pudiéramos bajar la dosis a 23.4 Grays al cráneo-neuroeje y dar nuestro incremento solo al lecho hasta 55.8, ¿no? Entonces sí se puede mejorar, pero vean todo lo que implica, y que además es un trabajo conjunto de todos los que vemos a los niños con cáncer. Mis reflexiones finales. Entonces, hoy en día para los radiooncólogos enfocados en el tratamiento pediátrico, la importancia no solamente es curar. Debemos sumar esfuerzos para que nuestros supervivientes tengan la posibilidad de llegar a una vida lo más normal posible, es decir, ser independientes, tener amigos, tener una pareja, poder estudiar. En México es posible mejorar, sin embargo, se requiere una comunicación y esfuerzo importante de todos aquellos que tenemos contacto con un niño con cáncer. Y eso es todo. Aquí la última reflexión.
Cada día hay más de 1000 niños alrededor del mundo que tienen que entrar en su propia lucha en contra del cáncer y ya vimos que es una lucha de toda su vida. Eso es todo y muchas gracias.